Bueno, mi nombre es Inés Amengo, yo soy física y trabajo en el Instituto Balseiro y soy parte del Departamento de Física Médica. Y ya hace unos años que vengo trabajando con Silvia en procesamiento de señales, también de señales obtenidas con electrodos intracraneales. Pero lo que les voy a contar ahora es otra historia, un poco, supongo que para variar. Bueno, el título de la charla es La percepción del color y después viene un subtítulo muy largo que dice un análisis objetivo de las sensaciones que experimentan distintos individuos ante estímulos cromáticos, que es muy largo, como les digo. Pero por ahí lo que me interesa remarcar acá es, primero dice un análisis objetivo, ¿sí? La idea entonces es usar los métodos científicos y reproducibles que normalmente usamos en la ciencia y en la neurociencia en particular. Y lo que viene después es de las sensaciones que experimentan distintos individuos ante estímulos cromáticos. Estímulos cromáticos son estímulos coloreados. Y esta parte, sensaciones que experimentan, hace referencia a cosas que nosotros conocemos muy bien, pero tenemos acceso a ellas a través de la introspección, que parecería no ser susceptible de ser analizada con métodos objetivos. Entonces, por ahí lo que yo querría, si les queda algo de la charla de hoy, es un intento de mostrarles que en la neurociencia tratamos justamente de establecer ese puente entre cuestiones objetivas, científicas, formulables con hipótesis, con ecuaciones, como hacemos siempre en ciencia, pero que está vinculado con cosas que tienen que ver con la experiencia de ser un ser humano, ¿no? Nosotros como humanos sentimos un montón de cosas. En particular sentimos sensaciones cuando vemos colores, y yo voy a hablar de esa parte nada más. Y bueno, ¿cómo podríamos establecer un puente entre esas dos formas de abordaje de la ciencia o de la experiencia de alguna manera? A ver si esto... ¿cuál era? El de arriba a la derecha. Ahí está. Bueno, yo me voy a concentrar en una pregunta en particular que dice, un mismo color, ¿produce la misma sensación en distintos observadores? Yo esta pregunta la tengo desde que soy chiquita, ¿sí? O sea, y la pregunta es bastante fácil, qué sé yo. Yo puedo decir que, bueno, olvídense de las pintitas, pero yo puedo decir que esta silla yo la veo azul y Silvia también dice que ella la ve azul, pero la pregunta es si la sensación que ella experimenta es la misma que yo experimento. Yo no estoy en la cabeza de ella. A lo mejor, si yo supiera qué sensación experimenta ella, yo a eso lo llamaría rojo. O sea, el hecho de que la palabra sea azul no quiere decir que la experiencia sea la misma. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a la experiencia? Más allá del tag lingüístico azul. Para eso primero voy a hablar un poquitito de física, ¿sí? Que es por ahí el ámbito donde yo vengo, y después de a poquito nos vamos a ir moviendo hacia la parte más neuro. A ver si me sale esto. Y bueno, empezamos como siempre, bueno, no sé, como siempre uno podría empezar con los antiguos griegos, pero vamos a ir un poquito más cerca y empezar con Newton, que para todo físico es siempre un placer empezar con Newton. Y como ustedes saben, Newton hizo montones de experimentos con haces de luz muy colimados, o sea que él obtenía haciendo pasar luz por agujeritos muy pequeñitos y los hacía pasar por un prisma. Como ustedes habrán visto en jarras y en vasos y en la clase de física, espero también, cuando uno hace pasar luz por un prisma, se descompone la luz en un arco iris. Entonces eso es lo que dio la pauta inicialmente de que, bueno, la luz blanca contenía todos los colores. Y Newton también hizo el experimento inverso, o sea, agarró el arco iris que sale del primer prisma y lo mete en el segundo y se vuelve a juntar y vuelve a obtener luz blanca. De lo cual, digamos, llegó a la conclusión que, bueno, juntando todos los colores uno obtiene luz blanca. Esto es algo muy conocido, está en todos los libros de texto de la secundaria, de hecho. Y sin embargo es algo bastante antiintuitivo. Los mismos físicos muchas veces sentimos que esto es algo como un poco antiintuitivo. Y esto proviene probablemente de nuestra experiencia de mezclar colores, que no es mezclando los colores del arco iris con un prisma, sino mezclando témperas, ¿sí? O sea, cuando uno mezcla todas las témperas en su clase de plástica, no obtiene un prístino blanco como me había predicho Newton, sino un feo marrón, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Podemos incluso plantear el problema con dos colores, no hace falta irse a todos. Si yo mezclo pintura azul con pintura amarilla, obtengo pintura verde. Eso sí resulta natural, nadie me discute eso nunca.
Ahora, si yo mezclo una luz azul con una luz amarilla, obtengo luz blanca. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo ahora voy a dejar un momentito esta pregunta acá en stand-by y vamos a volver sobre ella en un ratito. Pero para eso vamos a hablar un poquitito de la naturaleza de la luz y para eso introducimos a otro ídolo de los físicos, que es Maxwell, que era un físico escocés, un teórico. Y lo que hizo Maxwell fue unificar tres fenómenos que hasta el momento eran conocidos. Digamos, uno es la electricidad, que está compuesto de las fuerzas que mueven las cargas eléctricas. La otra es el magnetismo, que digamos serían, ahí está representado por el imán, que serían las fuerzas que mueven los imanes. Y la luz, que es algo que ya se conocía perfectamente, además por la experiencia visual. Lo que hizo Maxwell fue formular en ecuaciones el electromagnetismo, que es una teoría de la cual surgen naturalmente, ¿qué hice? Los tres fenómenos, no sé qué hice. Y surgen de esta manera, ahí está, no entendía porque a mí me ha salido blanco. O sea, de las ecuaciones de Maxwell salen que las ondas electromagnéticas, que contienen tantos campos eléctricos como campos magnéticos, se propagan por el espacio. Digamos, acá los eléctricos son los azules y están en la dirección vertical, los magnéticos son los rojos y están en la dirección horizontal. Siempre están así a 90 grados. Y están oscilando y avanzando la velocidad de la luz, que es una velocidad muy rápida. O sea, esto oscila muy rápidamente. Pero lo que sale también de las ecuaciones de Maxwell es que las ondas electromagnéticas vienen en todos los tamaños que ustedes quieran. Por tamaños, lo que me refiero es a la distancia, la longitud que hay entre un máximo y el primer máximo sucesivo que sigue. Entonces uno tiene, por ejemplo, las ondas de radio, que son cosas que van desde 1 metro hasta kilómetros. O sea que la distancia entre dos máximos sucesivos en las ondas de radio que se usan para transmitir señales de radio es, qué sé yo, de 1 kilómetro. Bueno, acá Sebastián nos podrá decir un poco mejor cuánto es exactamente. Hay otras, por ejemplo, las microondas son las que van desde el metro hasta el milímetro y son las que tenemos adentro del horno microondas. Después están las que van del milímetro a la milésima de milímetro, que son lo que llamamos el infrarrojo. Y las ondas en infrarrojo las menciono en particular porque son las que generamos los propios seres vivos, ¿sí? Nosotros, por tener sangre caliente, digamos que estamos calientes, significa que hay materia dentro nuestro que se está moviendo a una determinada temperatura y cada vez que hay cargas eléctricas o dipolos magnéticos que se están moviendo, eso genera campos electromagnéticos. Entonces nosotros somos como lamparitas que emiten en el infrarrojo. Y después vienen las ondas que están entre la milésima de milímetro y la 10 milésima de milímetro, que eso son la luz. Eso es lo que nosotros vemos. Y lo que mostró Maxwell, o sea, nosotros vemos campos electromagnéticos cuya longitud de onda tiene una milésima de milímetro y una 10 milésima, un poquito más chico el rango, pero aproximadamente, ese sería el orden de magnitud. Si uno agarra las ecuaciones de Maxwell y resuelve cómo se moverían estas ondas adentro de un prisma, lo que uno ve es que entra la luz y sale desviada en algún ángulo, y el ángulo depende de la longitud de onda. Así que eso es importante. Le ponemos un cartel, ¿sí? Las ecuaciones de Maxwell dicen que los prismas dispersan ondas de distinta longitud en distintas direcciones. Entonces, la primera asociación que tienen los físicos en particular es color es longitud de onda, ¿sí? Cuando yo veo distintos colores, lo que estoy viendo en realidad son distintas longitudes de onda, ¿sí? Es verdad que cuando uno tiene luz blanca y las hace pasar por un prisma, uno saca la longitud de onda las distintas longitudes de ondas en distintos ángulos y eso corresponde a distintos colores. Pero no es tan verdad que color es igual a longitud de onda y eso es un poquito lo que les quiero mostrar en lo que sigue, ¿sí? Veamos, digamos, cómo se caracteriza entonces un espectro de luz, ¿sí? Una fuente luminosa. Fuentes luminosas son, por ejemplo, el sol, por ejemplo, una lamparita, por ejemplo, nosotros mismos. Nosotros somos una fuente luminosa que emite en el infrarrojo. En general, lo que uno hace para caracterizar una fuente de luz es decir cuánta energía emite esa fuente en cada longitud de onda, porque típicamente una fuente emite en muchas longitudes de onda, todas mezcladas. Entonces uno tiene que decir cuánta energía hay para cada longitud de onda y uno hace un gráfico de este tipo.
En el eje horizontal yo tengo longitud de onda medida en nanómetros, que es alguna medida particular, que este es el visible. Digamos, este es más o menos el tamaño que tiene un virus, que sería una 10 milésima de milímetro, y este es más o menos el tamaño que tiene una bacteria, aprox, que sería una milésima de milímetro. Y el Sol, por ejemplo, tiene lo que se llama un espectro, o sea, una distribución de energía que es más o menos de esta forma. Esto me dice cuánta energía hay en cada longitud de onda. Hay fuentes luminosas, ¿cómo es esto? De distinto tipo. Por ejemplo, una fuente que uno llamaría de amplio espectro es una fuente que la energía está distribuida sobre muchas longitudes de onda y se ve blanca o blancuzca. Una fuente a la cual uno llama monocromática es una fuente en la cual toda la energía está concentrada en una longitud de onda y entonces uno la ve de un color. ¿Cuál color? Bueno, depende de cuál sea esa longitud de onda. Si yo corro este pico hacia la izquierda, voy a ver un color que es más azulado, y a medida que lo voy moviendo hacia la derecha, voy a ir pasando por el turquesa, el verde, que viene después el amarillo, el naranja, el rojo, y después ya no veo más. Entonces, fuentes monocromáticas son fuentes donde toda la energía está puesta en una longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve una imagen con muchos colores? Esto es simplemente una imagen con muchos colores, pues me impacta los colores que uno ve a veces por ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando yo veo de una región del campo visual que me llega, por ejemplo, azul desde los ojos, marrón desde la piel, rojo desde el buzo, amarillo desde el fondo, azul también del buzo y verde desde el marco? ¿Qué es lo que está pasando en la escena visual? Esto no es los colores que emite el nene, ¿sí? O sea, lo que emite el nene está en el infrarrojo y yo no lo veo. Estos son los colores, o sea, veamos un sistema más simple. O sea, lo que yo estoy viendo es la luz del sol o de la fuente luminosa que está iluminando el ambiente en ese momento, que incide sobre distintas partes de la imagen, que acá lo tengo simplificado en 3 objetos, ¿sí? Y cada objeto va a absorber parte del espectro, o sea, parte de la energía, y va a transmitir otra parte de la energía. Por ejemplo, el objeto azul lo que va a hacer es absorber todas las ondas electromagnéticas que están en el verde, en el rojo, en el amarillo. Y lo que deja pasar es el azul, entonces yo lo veo azul. Lo que no absorbe, yo veo. Y cada objeto absorbe en uno o varios rangos distintos del espectro. Por ejemplo, un objeto amarillo está absorbiendo las longitudes de onda chiquitas como las del azul y las grandes como las de roja y deja pasar las intermedias. Y el objeto rojo absorbe las chicas y deja pasar las largas. Un objeto blanco, por ejemplo, deja pasar todo, o sea, o está absorbiendo cosas que están en un rango no visible. Y un objeto negro está absorbiendo todo y por eso yo no veo nada. ¿Por qué cada objeto absorbe en su propio rango? Bueno, eso depende de la estructura del material. Ustedes saben que el material está compuesto por cargas eléctricas y pequeños dipolos magnéticos, y cuando reciben ondas electromagnéticas, que son un montón de fuerzas oscilantes, las cargas se ponen a mover o los pequeños dipolos se ponen a mover, pero a cada material le gustan algunas frecuencias particulares de onda electromagnética, que eso tiene que ver con la estructura del material, el tipo de enlaces químicos que hay y compañía. Entonces, cada material es selectivo a ondas de determinado rango. ¿Cómo sigue esto? Entonces ahora podemos volver a la historia de por qué si yo mezclo 2 pinturas, azul y amarillo, veo verde, y si mezclo 2 luces, azul y amarillo, veo blanco. La idea es que en el caso de la izquierda, los 2 espectros constituyen una combinación sustractiva y en el caso de la derecha una combinación aditiva. Y ahora hablo con un poquito más de detalle. ¿Qué pasa? ¿Me puedo ir o me perdés? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa en esta situación? Esto que está dibujado acá sería una forma simplificada del espectro que deja pasar el azul. El azul absorbe todo lo que está antes de esto y todo lo que está después de esto. El amarillo absorbe todo lo que está afuera de esta curvita que está acá. Ahora, en particular, por ejemplo, todo esto que el amarillo deja pasar, lo absorbe el azul. Y todo esto que el amarillo... ¿Qué dije? Que el azul deja pasar, lo absorbe el amarillo. Gracias que ustedes entendieron más que yo. Entonces, lo único que llega al ojo es lo que dejan pasar los 2, que es esto.
¿sí? O sea, es como que la intersección de los dos espectros es lo que estoy viendo. En cambio, en aquel caso, como es blanca la pantalla, yo les dije el blanco refleja todo y no absorbe nada, entonces lo que dejan pasar es la suma de los dos espectros, o si quieren la unión de los dos espectros, para los que se acuerden de teoría de conjuntos, ¿sí? Y por eso decimos que esta mezcla es aditiva y esta mezcla es sustractiva. Pero más allá de eso, esto lo que nos enseña es que mezclando luces podemos tener efectos interesantes. Entonces, más allá, ya sabemos que longitudes de ondas distintas se asocian con sensaciones de colores distintos. Bueno, ¿qué pasa cuando mezclo longitudes de onda? Entonces, lo que uno hace es construir experimentos en los que agarra 3 fuentes luminosas monocromáticas, en este caso voy a usar una azul, una verde y una roja, ¿sí? Yo voy a estar hablando como que la azul emite luz en el 400, la verde en el 500 y el rojo en el 600, porque son números fáciles, esos números no están bien, ¿sí? Tendría que decir 450, 530 y no sé, o sea, tendría que afinar un poco esos números. Permítanme que diga 400, 500, 600 solamente para hacerlo sencillo, ¿no? Pero uno puede hacer algo de este tipo. Uno genera 3 spots luminosos, ¿sí? Uno con la luz de 400, que es la de arriba, la de 500 es la de aquel lado y la de 600 es la de este lado. La parte del spot donde un spot está puro se ve, como ustedes ven, azul, verde y rojo. Después vienen partes del spot donde se combinan 2 luces, que sería donde vemos amarillo, turquesa y este magenta. Y después está la parte que combina los 3 espectros, que ahí se ve blanco. Lo que yo quiero llamar la atención es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ahí estamos, pensemos en el espectro que está saliendo de la pantalla cuando yo hago este experimento. Este espectro es la suma de una luz de 500 y una luz de 600. Entonces es un espectro que tiene 2 picos, uno en 500 y uno en 600. Pero el amarillo que yo veo acá como sensación es igual al amarillo que yo vería de otra fuente luminosa, también monocromática, que tenga un único pico en 550. Entonces acá estamos viendo que, ojo, ¿sí? Un espectro que tiene 2 picos en 500 y en 600 produce subjetivamente la misma sensación que otro espectro que tiene un único pico en 550. ¿Sí? Entonces no es que yo puedo, digamos que hay un espectro para cada color, no. Hay muchos espectros para cada color. O sea, nosotros vemos cada longitud de onda de algún color, pero cuando mezclamos longitudes de onda podemos volver a recuperar colores que tienen su longitud de onda propia, de alguna manera. Entonces, si logro pasar, esto merece otro cartel. 2 estímulos con espectros distintos pueden ser percibidos del mismo color. Entonces, esto da pie para hacer el experimento que yo quiero hacer. Yo quiero ver cómo comparar la experiencia subjetiva de color que tengo yo con la que tiene Silvia. Entonces, la pregunta que yo haría es, si yo combino longitudes de onda pura, ¿sí? Y logro obtener un color que yo asocio con otra longitud de onda, ¿esa asociación es la misma que la que hace Silvia? Yo no me puedo meter en la cabeza de Silvia para ver qué siente ella, pero sí puedo hacer experimentos a ver si yo combinando colores logro las mismas sensaciones que ella combinando colores. Y eso se empieza a volver algo un poquitito más cuantitativo. Entonces uno hace este tipo de experimento, que es lo que se llama experimento de ecualización de colores. Yo acá tengo un color objetivo, digamos, que lo consigo con una luz monocromática. En este caso, supónganse que es un amarillo en 550. ¿Sí? Y acá lo que tengo es mi área de prueba, donde yo voy a mandar 3 haces de luz monocromática que está fija la longitud de onda. Esta está siempre en 400, esta está siempre en 500, esta está siempre en 600. Pero lo que yo tengo son botones que lo que hace es cambiar la intensidad luminosa de cada uno de estos 3 haces. Y lo que yo tengo que hacer es ver si logro alguna combinación de intensidades con las cuales yo puedo lograr obtener el color objetivo que viene de otra fuente luminosa y monocromática. Resulta que sí, o sea, eso es algo que a priori uno no podría necesariamente saberlo, pero la mayor parte de los seres humanos, combinando 3 luces, la intensidad de 3 luces de longitudes de onda fijas, podemos llegar a obtener una ecualización en cuanto a sensación. Yo los miro y digo, son iguales,
con cualquier cosa que yo ponga del otro lado, monocromático o no. En particular monocromático, pero monocromático o no. Es por eso que se dice que somos tricrómatas, ¿sí? Porque con 3 luces podemos obtener, mezclando 3 luces podemos obtener cualquier color. Ni siquiera es terriblemente importante de qué longitudes de onda son las 3 fuentes. Yo dije 400, 500, 600, bueno, también podría ser 430, 490 y 610 y también funcionaría. No pueden ser las 3 muy parecidas porque si no, ahí ya no da. Pero basta que más o menos cubran el espectro para que funcione. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Agarremos una imagen colorida como podría ser esta, ¿sí? En distintos lugares de la imagen, supónganse este turquesa que está acá y algún otro turquesa que está por ahí, yo puedo decir, yo los veo iguales, ¿sí? Ahora, no necesariamente los espectros que hay detrás son iguales. Así que el hecho que yo los vea iguales no garantiza que otro los vea iguales. Entonces, el experimento que nosotros vamos a hacer es un experimento de ecualización de colores en el cual yo tengo un color objetivo, pónganle ese amarillo, yo regulo las intensidades de estas 3 fuentes hasta que los veo iguales y después viene Silvia y me dice si ella también los ve iguales o no. ¿Qué me dice eso? Supónganse que una vez que yo termino de ajustar las intensidades, Silvia los ve iguales. Yo todavía sigo sin saber si la sensación subjetiva que tiene ella es igual o es distinta que la que tengo yo. No respondí la pregunta. Ahora, supónganse que Silvia los ve distintos. Si Silvia los ve distintos, entonces sí respondí la pregunta, porque 2 cosas que yo veo iguales, ella los ve distintos. Entonces las sensaciones subjetivas que tiene Silvia son distintas de las sensaciones subjetivas que tengo yo, ¿sí? No sé exactamente cuán distintas son, pero sé que son distintas. Entonces esa escena colorida que teníamos antes, ella la ve distinto. Y lo bueno de este experimento es que en el momento que yo veo los 2 colores iguales, yo puedo leer de las 3, ¿cómo se dice esto? Diales, perillitas, donde están las intensidades con las cuales yo ajusté los haces monocromáticos, puedo leer 3 numeritos. Yo no puedo, digamos, comparar las sensaciones de Silvia con las sensaciones mías, pero sí puedo comparar los 3 numeritos de Silvia con los 3 numeritos míos, porque los números reales se pueden comparar. Entonces así logramos de alguna manera objetivar algo que, digamos, hasta el momento era solamente una sensación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno hace este experimento? Bueno, yo ajusto estas luces, por ejemplo, pongo poco azul, mucho verde y un poco menos de rojo, y después viene Silvia y los mira y me dice, no, perdón, no están iguales. Esto es lo que sucede, ¿sí? No están exactamente iguales. Está bien, son los 2 amarillos, te creo hasta ahí, ¿sí? Pero no son iguales estos 2 amarillos. Déjame que lo corrija y Silvia por ahí apaga la luz azul y pone igual cantidad de rojo y de verde. ¿Sí? Ahora yo los veo igual. Y yo siento que ella arruinó mi experimento, que ella vino y me cambió lo que yo ya veía igual. ¿Sí? Y después viene Carlos y dice, no, para mí no es así. Un poco de azul yo necesito, pero yo necesito más rojo que verde. ¿Sí? Y esto es lo que pasa. O sea, cuando uno hace este experimento, cada persona ajusta distinto este tipo de cosas. Entonces, la conclusión es que cuando uno ve una escena colorida, pero hay varios colores que parecen ser el mismo, eso que para mí es el mismo, por ahí no es el mismo para otra persona. Este es el resultado del experimento. Y si volvemos a la pregunta, entonces, ¿un mismo color produce la misma sensación en distintos observadores? La respuesta es no. ¿Sí? O sea, si me hubiera dado que el experimento daba igual, todavía no podía responder la pregunta, pero como me dio distinto la puedo responder. También lo que tengo que decir es que las diferencias son pequeñas, ¿sí? Si yo pongo intensidades 1, 3 y 5, Silvia por ahí pone 1,03, 3,1 y 4,9, o sea, son diferencias pequeñas y es por eso que si hablamos nos podemos entender. Pero exactamente igual, no. La respuesta es no. Entonces, lo que sigue es tratar de entender esto. ¿Por qué distintas personas ven distinto? Estamos todos hablando de visión normal, ¿eh? No estoy suponiendo que nadie es daltónico acá. Y lo que uno hace entonces es estudiar un poquito cuáles son los pasos que tienen lugar en el sistema visual para procesar la información de color. Y lo que tenemos es en el ojo, tenemos en el fondo del ojo lo que es la retina. La retina es una capita de células que son neuronas, o sea que en realidad uno podría pensar la retina es una parte del cerebro, y que viene en varias capas, y acá tengo un dibujito mejor. Lo que tenemos arriba
son lo que llamamos los fotorreceptores, que están todos como peinaditos, y después hay dos capas prolijitas de células, y estas se llaman bipolares, estas se llaman ganglionares, y en el medio hay otras células que serían las horizontales o las amácrinas, pero son todos nombres que por ahí no es lo que me interesa. Lo que sí me interesa es que vean una red prolijita, esto no es algo aleatorio, ¿sí? Y bastante conectada, o sea, no es que, quiero decir, la información que llega a la retina sufre procesamiento de lo que llamamos lateral. Por ejemplo, tenemos esta neurona, que es una neurona horizontal, que extiende sus prolongaciones bastante horizontalmente. Entonces, es como que el sistema nervioso, para procesar lo que ocurre en una región del espacio, está combinando con la información de lo que viene de otras regiones del espacio. Estos son los fotorreceptores, que son las células encargadas de absorber la luz, ¿sí? Vienen en dos formas. Unos son los conos, que son los choricitos, acá están en azul y acá están en rojo, bien finitos. Y, ¿qué dije? ¿Son los bastones? ¿Dije bastones o dije conos? Bueno, ustedes entiendan lo que yo quiero decir o lo contrario, ¿sí? Porque a veces aplica un signo menos. Bueno, los bastones son los flacos, los que tienen forma de bastón, y los conos son los gorditos, que son los rojos y los verdes acá. Tenemos estos dos sistemas que funcionan en paralelo, básicamente porque el sistema visual requiere funcionar en un rango muy amplio de amplitudes de luz. O sea, supónganse que en un día muy brillante, yo vengo de Bariloche, está todo nevado, está todo blanco. Cuando sale el sol, les puedo asegurar que el día es brillante. Uno tiene que como cerrar los ojos, pero aún así ve bien, ¿sí? Y en esta situación, que es la situación donde el sol ya se puso, donde solo se distinguen, ya se ven las estrellas y solo se distinguen las siluetas, uno también ve, ¿sí? Uno también se puede manejar y puede deambular. Diseñar un sistema que sea capaz de funcionar en esta situación y en esta situación, la solución que encontró la naturaleza es esencialmente usar dos sistemas paralelos, ¿sí? Los bastones funcionan en esta situación y los conos funcionan en luz intensa. Por eso cuando hay luz muy tenue no se ve en color. No sé cuántos son conscientes de eso. El factor que hay acá en intensidad de luz, o sea, en número de fotones que ingresa al ojo, es de 40.000 millones, ¿sí? O sea, tenemos un sistema visual que opera en un rango que tiene un factor de 40.000 millones en intensidad, lo cual es muy eficiente. Está muy bien eso, no es tan fácil de lograr. Y los conos, que eran los fotorreceptores gorditos, absorben luz de forma selectiva. Hay tres tipos de conos. Hay algunos conos que absorben los fotones. Yo me mandé a hablar de fotones. Fotones es una unidad, si quieren, de campo electromagnético, ¿sí? O sea, absorben el campo electromagnético que está, digamos, más o menos entre 400 y 500. Hay otro tipo de cono que absorbe, digamos, entre 500 y 600, que es el que está dibujado en verde, y hay otro que está entre 550 y 650, digamos, que es el que está dibujado en rojo. Entonces, cada tipo de cono tiene su campo electromagnético de una longitud de onda de alguna manera preferida. El proceso de absorción de fotones es un proceso estocástico, en el sentido de que un poco de campo electromagnético incide sobre la retina y uno no está seguro qué tipo de cono lo va a absorber. Pero es más probable que lo absorba el cono que tiene preferencia por esa longitud de onda. Yo voy a estar hablando de conos azules, verdes y rojos. Está muy mal eso, todos los fisiólogos protestan cuando hay que hablar de otra manera, pero permítanme hacerlo así para hacer, digamos, rápida la presentación. Acá les presento dos retinas humanas, donde está pintado cada lugarcito del tipo de cono que hay en ese lugar. Y fíjense, lo primero que salta a la vista, son dos personas distintas, es que hay muy pocos conos azules, ¿sí? O sea, los seres humanos tenemos entre 2 o entre 1 y 5% de conos azules, lo cual es raro porque no es que uno vea peor el azul que los otros colores, ¿no? Otra cosa notable es que no sé si ven, es que no hay conos azules en el centro. ¿Sí? O sea, el centro corresponde a la fobia, que es el lugar del ojo donde uno fija la mirada de alguna manera. Y es bastante curioso que no hay conos azules en la fobia. Y después el resto, los que no son azules, son verdes y rojos, pero cuánto verde y cuánto rojo hay varía mucho de persona a persona, ¿sí? En general, casi todo el mundo tiene más rojos que verdes y después mucho menos azules que los otros dos.
Pero en ese más rojos que verdes hay mucha variabilidad. Hay gente que tiene mitad y mitad, y hay alguna gente, son raros, pero los hay que tienen más verdes que rojos. Entonces, un poco nuestra hipótesis era, bueno, a lo mejor parte de la variabilidad que uno observa en los experimentos de ecualización de colores, ¿sí? de la forma en que distintas personas ajustan las intensidades de las luces, tiene que ver con la composición de las retinas que tienen distintas personas. Entonces, ese fue un poco una línea de trabajo que desarrollamos en mi laboratorio con María da Fonseca, que se doctoró el año pasado, y de hecho este atuendo me lo compré para su tesis. O sea, hay que ir bien vestida a las tesis. Y Nico Batón está en este momento trabajando, haciendo su tesis de doctorado en este tema, y él justo en este momento está haciendo experimentos, está en Alemania, del tipo de ecualización de colores. No exactamente igual, pero está haciendo experimentos de ese tipo. Y un poco, digamos, se lo voy a contar en forma muy por arriba, y al que le interese más tendría que, bueno, hacer la maestría y después, estoy pasando el chivito, sí, y después enterarse más de los detalles. Pero digamos, la idea del proyecto es: hacemos experimentos que típicamente es una persona sentada delante de una computadora o de unos láseres y uno tiene que o ecualizar colores o discriminar colores, pero son experimentos de comportamiento y que la persona responde de acuerdo a lo que ella ve y ella percibe. En ese sentido sería la parte subjetiva. Con esos experimentos nosotros construimos algo del tipo del espacio de color de esa persona. Acá yo puse varias ruedas cromáticas, están todas muy exageradas. Las ruedas cromáticas de distintas personas no son tan distintas unas de otras, pero ustedes verán que, por ejemplo, este tiene como más ampliada la zona del rojo, quiere decir que esta persona hace discriminaciones finas en la zona del rojo, aquel las hace en el amarillo, aquel las hace en el violeta, aquel las hace en el verde. O sea, como que, digamos, la individualidad de cada persona se refleja en su habilidad de discriminar colores distinta, y eso lo reflejan los experimentos. Y lo que nosotros hacemos es modelar el proceso de absorción de fotones por los fotorreceptores y ajustando algunos parámetros que tienen que ver justamente con qué fracción de fotorreceptores son, o qué fracción de conos son de tipo azul, rojo, verde, reproducimos los resultados experimentales. En este momento igual estamos yendo más allá que los experimentos de ecualización de colores y pasamos a otros experimentos que son un poquitito más complicados, que tienen también que ver con la comparación lateral. O sea, la sensación subjetiva que uno tiene cuando ve un color no solamente depende de la luz que llega de ese color, sino de sus colores vecinos. De eso voy a hablar, si tengo tiempo voy a hablar un poquito más hacia el final de la charla. Pero no tengo mucho tiempo, ¿no? O sea... Ah, tengo 20 minutos. Ah, entonces tengo tiempo. Tengo tiempo. Me apuré un poquito. Si tengo tiempo hablo un poquito de este efecto lateral. Pero ahora quiero volver a esta idea de que, bueno, como tenemos retinas distintas, vemos espacios de colores distintos de alguna manera, ¿sí? O sea, tenemos una percepción del color distinta. Entonces, me gustaría hacer una especie de recorrido por las, digamos, por las zoologías, por... no sé, el menú de cosas que hay, tanto dentro de seres humanos como dentro de otros animales, ¿no? Hay también anomalías en la percepción cromática. O sea, cuando yo les dije que en el experimento de ecualización de colores, la mayor parte de los seres humanos, con 3 luces, ajustando sus intensidades, logran recuperar cualquier color objetivo, en realidad dije la mayoría de los seres humanos. Estoy hablando más o menos del 90%, 90 y poco por ciento, ¿sí? Después están los dicrómatas. Los dicrómatas con 2 luces, típicamente, logran ajustar cualquier color. Que si viene un tricrómata y le dijo, y mira la ecualización que hizo un dicrómata, le dice, no son iguales. O sea, estas 2 cosas son distintas. Los dicrómatas, o también llamados daltónicos, son, digamos, en su forma más pura, los que les falta algún tipo de cono. Y dependiendo de cuál sea el que falta, el azul, el verde o el rojo, hay 3 tipos de daltonismo. Después están los que son los dicrómatas o tricrómatas anómalos, que ellos tienen o 3 tipos de conos o 2 tipos de conos, pero hay uno que funciona o raro o mal, o del cual tienen muy pocos conos. Entonces, eso hace que haya tricrómatas que tienen 3 tipos de conos, pero
hay uno que no funciona muy bien, por ejemplo, entonces está en algún punto intermedio entre ser daltónico y ser tricrómata. O sea, lo que también quiero dejar en claro es que hay un continuo entre el tricrómata y el dicrómata. Después, los que tienen un solo tipo de cono no ven luz en color, ¿no? O sea, cuando uno tiene un solo tipo de cono, ese tipo de cono no puede activarse o mucho o poco, pero eso es interpretado como mucha intensidad luminosa o poca intensidad luminosa. No tiene un aspecto cromático. Hacen falta al menos dos tipos de conos para poder darle... O sea, uno por un lado tiene la intensidad luminosa, que es cuánto se activaron en total los conos. Pero después, la calidad cromática, o sea, de qué color lo veo, depende de diferencialmente si los dos se activaron lo mismo o hay alguno que está activado más que el otro. Y si tengo 3 o tengo 4 y compañía, voy a ver cada vez más rico el espacio de colores. Ojo que, existe también lo que son los tetracrómatas. Hay localizadas unas muy pocas, contadas con los dedos de una mano, mujeres que cuando hacen el experimento de ecualización de colores necesitan 4 luces. ¿Sí? Y vos les pedís que hagan la ecualización con 3 luces y te contestan, no, disculpame, pero estas 2 cosas no son iguales. O sea, y hay trucos para saber si están mintiendo o no están mintiendo. O sea, no es que se están haciendo las que ven otra cosa. ¿Sí? O sea, está claro que es verdad lo que dicen, porque bueno, no voy a entrar en eso en este momento. Y se las localiza se las busca y se las localiza porque suelen ser madres de tricrómatas anómalos, ¿sí? Los genes que codifican las proteínas que absorben la luz están en el cromosoma X, que es un cromosoma sexual, de las cuales las mujeres tienen 2 copias, ¿sí? Entonces, es por eso que hay muchos más daltónicos varones que mujeres. O sea, entre dicrómatas y tricrómatas anómalos son más o menos el 10% de la población, ¿sí? Y de ellos, el 90% son varones. ¿Sí? Y solo el 10% restante son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen ese recurso extra de tener 2 cromosomas X. ¿Y qué sucede? Los tricrómatas anómalos o dicrómatas anómalos típicamente tienen, pongamos los tricrómatas anómalos, 2 proteínas normales y una alterada. Y sus madres típicamente tienen la alterada en uno de los cromosomas y la no alterada en el otro cromosoma y expresan las 2. Entonces ellas tienen 4 tipos de receptores. 4 tipos de proteínas que pueden absorber colores. Igual, bueno, hay muy poquitas, o sea, así que no las busquemos. El punto es, uno se pregunta, y yo francamente me muero de envidia, ¿no? Porque hay que saber que hay colores allá afuera. A mí me parece tan pura la sensación de un color, es tan difícil de explicar verbalmente. ¿Qué es un rojo? Es un color intenso. Eso no dice nada de la rojura del rojo, ¿no? O sea, y saber que hay otros colores que otros ven y yo no, a mí me da la sensación de que me estoy perdiendo algo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el arco iris lo ven todos más o menos igual, ¿sí? Porque, por ejemplo, estas mujeres que son tetracrómatas, la curva extra que tienen de absorción cae en el medio de la curva del verde y el rojo que ya están muy superpuestas. Entonces, en lo que hace a ver longitudes de onda puras, no hace diferencia, ¿sí? Lo que hace es que pueden ver muchas más mezclas. Yo les dije, por ejemplo, que nosotros vemos igual un espectro de luz que tiene un pico en 500 y otro pico en 600, porque estaba pensando, digamos, que el pico en 500 me activa los conos verdes, el pico en 600 me activa los conos rojos, y eso lo vemos igual que una luz que tiene un único pico en 550, porque esa tercera luz me activa en partes iguales los 2 tipos de conos, de alguna manera. Ahora, una mujer que tiene una curva extra en el 550 se va a dar cuenta que son distintos, ¿sí? Porque el patrón de activación es distinto por los 2 tipos de espectro. Entonces, lo que importa cuando uno quiere ver qué ven los demás es cuántos tipos de cono tiene, dónde están localizados dentro del espectro. Entonces, uno puede hacer un paseo por los animales, ¿sí? Esto es bastante genérico, ¿sí? Yo qué sé yo, no sé, por ejemplo, puse una abeja, hay montones de especies de abejas y no todas tienen 3 conos, algunas tienen 4, ¿sí? Pero 3 por ahí es lo más común. Arriba están los animales que tienen un solo tipo de cono, así que uno diría que no ven en colores, y ahí están, por ejemplo, todos los cetáceos, todas las aves nocturnas, están los pulpos que ven muy bien, pero no ven en colores, muchos animales de tipo nocturno.
Después vienen los animales domésticos y de granjas, que tienen 2 tipos de cono, típicamente. Después vinimos nosotros y todo el resto de los simios, o sea, los chimpancés, el orangután y el gorila. La mayor parte de las abejas tienen 3 tipos de conos ubicados en lugares distintos, ahora voy a volver a eso. Las rayas tienen 3 tipos de cono, los tiburones tienen 1 tipo de cono. Acá creo que es el aligator, creo que el cocodrilo tiene 1 solo tipo. Por eso les digo, tómenlo con pinzas. Estoy poniendo en un solo dibujito un montón de especies que, bueno, hasta ahí, ¿no? La mayor parte de los pájaros y de los peces tienen 4 tipos de conos. Puse una mujer ahí, pero es una de las re poquitas que hay que tienen 4 tipos de conos. ¿Sí? Las tortugas también tienen 4 tipos de conos. Así que esto ya están viendo un mundo mucho más rico del que vemos la mayor parte de nosotros. Y después más todavía, ¿no? A ver si me acuerdo, lamprea, creo que se llama, es un animal que espantoso. Es una especie de pez así largo. De esos peces que no tienen mandíbula, ¿vieron? Esos peces bien antiguos que hace así, tiene varias filas de dientes todo alrededor, como los que vieron Piratas del Caribe, vieron el kraken, que tiene dientes todo alrededor. Bueno, tiene así y se pega acá. Ay, yo lo googleé, se pega a la gente y te mastica un pedazo y se queda pegado. Sí, es muy feo, muy, muy feo. Pero te ve con todos los colores, un montón de colores que no sabemos cómo nos vemos con esos ojos. Las palomas de plaza tienen 5 tipos de conos, algunos tipos de mariposa tienen 5 tipos de conos, algunos pececitos de los que nadan en aguas bajas tienen hasta 7 tipos de conos, y lo tenía que presentar, que esto se llama la langosta mantis, que es un tipo, no sé, de camarón, un bicho acuático, ¿no? Que vive en el agua, que tiene muchos colores, de hecho, y tiene 12 tipos de conos, ¿sí? Tiene ojos que se mueven independientemente unos de los otros, y como para que vean, bueno, que los caminos evolutivos han sido bastante ricos. Después, por ejemplo, hay que entender que los que tienen 3 tipos de conos no necesariamente ven como vemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, las abejas, de esas que yo les dije que tienen 3 tipos, lo más común es que no tengan el cono que nosotros tenemos en el rojo y lo tengan en el ultravioleta. Entonces, ellos ven longitudes de onda más chiquititas que las que vemos nosotros. Y eso hace que, por ejemplo, las flores estén adaptadas a ellos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas flores que despliegan como dibujos que se ven en el ultravioleta y no se ven en el rango visible para nosotros. Por ejemplo, hay flores que nosotros veríamos así, como las amarillas, que vistas por una abeja, obviamente yo no puedo poner acá en ultravioleta, porque si no ustedes no lo verían, pero traduje el ultravioleta, digamos, en otros colores, de alguna manera, pero estas flores de la derecha son las mismas que las de izquierda y tienen una estructura, o sea, el centro tiene un color distinto que los bordes. Entonces, las flores son más atractivas cuando uno las ve en ultravioleta, y hacen eso justamente para atraer a las abejas, que son las que las polinizan, y no a las vacas, que son las que se las comen. Los pájaros también típicamente tienen un cono en el ultravioleta y tienen manchas que acá, por ejemplo, el pájaro que nosotros vemos así, otro pájaro vería así, donde lo que está violeta está en ese otro color que nosotros no vemos. Incluso son manchas que pueden cambiar de color dependiendo de si están en época de cortejo, de anidación o de lo que corresponda. Después hay otros animales que perciben en el infrarrojo. Por ejemplo, muchas de las serpientes. Vieron que las serpientes tienen, bueno, el agujerito de la nariz, pero también tienen una especie de tela acá, ¿sí? Y esto es un receptor de ondas electromagnéticas en el infrarrojo, lo cual, se pueden imaginar, para andar cazando es algo sumamente útil. Imagínense que ustedes están en la selva de noche, ¿sí? Completamente oscuros, y para la serpiente ustedes son una lámpara, porque está viendo simplemente el calor que ustedes emiten, las ondas electromagnéticas que ustedes emiten por su propia temperatura. La única forma que no te puedes poner atrás de un árbol. La única forma que no te vea es enfriándote, que es más letal que dejarte comer, esencialmente. ¿Sí? Ven mal, ¿sí? La resolución espacial que tienen, ahí ven un conejo, como sería el conejo, y ahí sería el conejo como lo ve la serpiente, lo cual es como una mancha borrosa, pero el punto es que ese conejo se mueve como un conejo, y si ustedes vienen esa mancha borrosa moviéndose como un conejo, dirían conejo, ¿no? O sea, se puede distinguir. Y después hay otros animales, como este pez eléctrico,
que detectan ondas electromagnéticas de longitud de onda mucho más larga, ya del orden de kilómetros, ¿sí? De hecho, los peces eléctricos se comunican entre sí mandándose ondas electromagnéticas. Uno podría discutir si esto es visión o no. Sí, ya no sé. Son ondas electromagnéticas, hasta ahí sí. Si lo quieren llamar visión, no entra por los ojos, entra por la piel. Los tiburones también detectan las ondas electromagnéticas de longitud de onda larga. De hecho, los tiburones, algunos tiburones, no son todos iguales, pero algunos detectan digamos, los campos electromagnéticos que se generan por la activación muscular. Así que si uno se mueve, simplemente por el hecho de que para activar el músculo hay señales eléctricas en juego, eso se propaga por el agua salada y el tiburón lo siente. O sea que cuando se encuentren con un tiburón, cosa que a cualquiera le puede pasar, quédense quietitos, paren el corazón por un rato, porque el corazón pum, 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 tira onda todo el tiempo y a lo mejor pasan desapercibidos. Y por último, muchos animales ven luz polarizada. ¿Qué es luz polarizada? Yo les dije que los campos electromagnéticos, bueno, me saco un segundito, no sé cómo hacer con esto. Son campos eléctricos que están en una dirección y campos magnéticos que están en otra dirección. Bueno, la polarización es el ángulo que tienen esos campos eléctricos y magnéticos. Los eléctricos pueden estar así parados para arriba, siempre están entre ellos a 90 grados, pero los eléctricos pueden estar parados para arriba o pueden estar inclinados o pueden incluso ir girando. Bueno, el punto es que cuando incide luz, por ejemplo, la luz del sol sobre esta mesa, se refleja en la mesa y yo la veo, típicamente la luz que me llega a mí, el proceso de reflexión polariza un poco la luz. Entonces la luz que yo veo está un poco polarizada. Nosotros los seres humanos no distinguimos la polarización, ¿sí? Cómo esté polarizada depende del ángulo que tenga la mesa. O sea que si yo inclino la mesa, la polarización de la luz que llega a mi ojo va a tener otro ángulo. Entonces los animales que ven luz polarizada, lo que pueden ver sería como, por ejemplo, si yo veo un rostro, la polarización que me llega de los distintos lugares del rostro es distinta porque el ángulo es distinto. Es como ver 3D de alguna manera, ¿sí? O sea, uno puede ver como brillitos, si quieren, que tienen que ver con qué ángulo tiene esa superficie relativa a la luz incidente que recibe. Bueno, yo acá puse cómo se ve una imagen normal con anteojos polarizados, pero obviamente los animales, por ejemplo, animales como los tiburones o los pulpos ven luz, la langosta mantis ven luz polarizada. Entonces, también además esa dimensión que tiene que ver con el ángulo. Bueno, no sé cómo ando de tiempo, me parece que tengo 5 minutitos. Bueno, entonces, por último, simplemente quiero mencionar el hecho de que hasta ahora lo único que discutí es cómo vemos un color puro y cómo eso se relaciona con la forma en que está confeccionada la retina. Ni siquiera la retina, los fotorreceptores, ¿sí? ¿Cuántos fotorreceptores tenemos de cada tipo y en qué rangos de longitudes de onda absorben? Pero el proceso de visión en color es mucho más complicado de que eso. Toda charla termina diciendo, pero la historia continúa, digamos. Y para mostrarles eso, tengo acá, digamos, un pequeño experimentito. Ustedes acá verán una espiral celeste y una espiral verde, ¿sí? Bueno, las dos espirales son del mismo color. O sea, ahora se los muestro, ¿sí? Y eso, ¿por qué ustedes las ven distintas? Porque lo están contrastando contra algo distinto. O sea, el celeste tiene acá un magenta, entonces el cerebro de ustedes está comparando este color con el magenta, mientras que lo que ustedes ven en verde está comparado con un naranja, ¿sí? El solo hecho de tener un mismo color comparado con otros dos colores distintos hace que el color se perciba distinto. A ver si me creen esto. Fíjense, yo ahora voy a agarrar este cuadradito que está acá, ¿sí? Y lo voy a poner acá, ¿sí? Fíjense entonces que el cuadradito que está ahí es del mismo color que lo que es verde, ¿sí? O sea, hay una transición continua ahí del cuadradito. Agarro el cuadradito y me lo llevo y se lo voy a poner al lado al celeste. ¿Sí? ¿Me creen que es el mismo color? O sea, el color del cuadradito no cambió cuando yo lo moví, no hice trampa. ¿Sí? Por ahí lo podría haber puesto más abajo para que tengan más lugar para verlo. No soy muy buena con esto. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Me creen que hay una transición continua de este color a este color? ¿Sí? Bueno, entonces, este color que uno lo ve celeste es igual a este color que uno lo ve verde. Simplemente por estar comparándolo con algo distinto es que lo percibimos distinto.
Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando queremos interpretar cómo vemos una escena visual, tenemos que tener en cuenta siempre el contorno. Los experimentos de ecualización de colores que yo les mostré era un color puro rodeado de blanco y otro color puro rodeado de blanco. Si ustedes hacen el mismo experimento rodeado de rojo, les da distinto. Y justamente una de las cosas que está haciendo Nico ahora en Alemania es hacer estos experimentos rodeados de todos los fondos posibles. Es muy cansador, pero se puede hacer. Y hay más experimentos de este tipo, ¿no? O sea, qué sé yo, son cosas bonitas para mostrar. Los dos ojos de esta chica son ambos del mismo color. Son los dos ojos grises. Simplemente, acá ustedes el gris lo comparan con blanco y acá el gris lo comparan con rojo. Para el cerebro, cuando hace la comparación de ese gris con este rojo, el iris de la chica es no rojo. No rojo sería algo así como mezcla de verde y azul que se ve turquesa, ¿sí? O sea, es como una operación que está haciendo el cerebro ahí. Por construcción, yo le hice esta figura. Esta chica es una chica que tiene los dos ojos grises y después le pinté de rojo un cuadrante. La hebilla está pintada, la hebilla es trampa. Es sola para inducir esto. Y habrán visto también este experimento, ¿no? No sé si esto estuvo bastante viral en las redes sociales. Vamos a ver cuántos de ustedes ven acá un vestido blanco con detalles dorados y cuántos un vestido azul con detalles negros. Bueno, tengo que hacer una sola pregunta, ¿no? ¿Cuántos lo ven blanco? Vamos. Me parece increíble que lo vean azul, pero bueno. Hay otra gente que no son yo que dicen que esto es azul. No, mentira, yo una vez lo vi azul. O sea, y en este caso es un efecto más cognitivo que tenga que ver con una cosa que podemos explicar realmente a nivel de la retina, que tiene que ver cómo modelamos nosotros, cómo está iluminada esta escena y compañía. Pero bueno, eso simplemente para terminar, para decir que un mismo observador puede percibir dos estímulos de igual espectro, de colores distintos, dependiendo de un montón de factores. Por ejemplo, el tiempo de observación. Nico, cuando hace sus experimentos, controla muy bien cuánto tiempo te está mostrando las cosas. No es lo mismo si te la muestran un rato largo que un rato cortito. La velocidad de movimiento del estímulo no es lo mismo si está quieto que si se está moviendo. ¿Qué pasa con todos los colores vecinos? Y expectativas cognitivas. ¿Qué pasa con lo que yo pienso que está representando esa imagen? Eso me cambia el color del cual yo la veo, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias.